Muchas gracias, secretario. Y bueno, pues yo creo que ahorita lo más interesante es que vayamos empezando a que cada uno pues pueda preguntar lo que quiera. Yo me voy a bajar de este escenario y les voy a pasar el micrófono conforme vayan ustedes solicitándolo para, pues ahora sí que interactuar de manera directa con el secretario. Yo creo que sin micrófono. Ah, bueno, soy sin micrófono. Perfecto. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta al secretario, algún comentario. Si quieren con micrófono. Si quieren con micrófono, no vayan. Soy yo. Por favor. Oye, a ver, yo le quiero preguntar a Irán Ciudadano, ¿qué le pedirías tú, sea quien sea, al próximo jefe de gobierno? Obviamente mi seguridad. No, pero no quisiera yo entrar en ese entrevero, pero lo único que pediría, y lo he estado, además, yo escribo en 2 artículos que semanalmente tengo en el periódico 24 Horas y el Financiero. Yo lo único que he pedido es que se reconozca el trabajo realizado. Esto que hemos hablado, este modelo de gestión, un diseño de política pública, esta visión social, a mí me parece que es un tema que se debe rescatar por quien dé continuidad a los programas de seguridad. Pero adicionalmente la estima al elemento policíaco, el trabajar con ellos, el buscar mejores condiciones salariales, el buscar su mejor desarrollo, pero sobre todo el reconocimiento social para su actividad es fundamental. Entonces yo creo que en primera parte y hoy en los ejes políticos muchas veces se logra hasta denostar la imagen del servidor público denominado policía. Y en más de las ocasiones los resultados obtenidos también quieren generar condiciones de incertidumbre. Tenemos que reconocer lo que es, esta ciudad es habitable, esta ciudad es segura, tenemos temas delictivos que tratar y eso lo hacemos nosotros, bajo puentes de confianza. Pero en eso lo único que pediría es el respeto y la estima a lo que se hace bien. Y obviamente todo en la vida es dinámico y susceptible de mejorarse, pero en ese sentido deberemos de reconocer lo que está bien y trabajar con niveles de continuidad y en beneficio de la gente. Hoy te diría, Luis, un ejemplo, he escuchado a algunos todavía hablar del modelo del policía de barrio. Cuando hablamos de esto se superó, esto es un tema de las campiñas de Londres de los años 60, se superó, llegó aquí, traslapado en tiempo, en los años 70, se utilizó posteriormente, pero adicionalmente hoy el modelo de policía social es el equivalente. Pero hoy el policía de barrio no anda en bicicletas, hoy creamos una infraestructura, una estación de policía. Hoy la gente cuando tenga una demanda de seguridad va a saber a dónde acudir, como hay en todas partes del mundo, estaciones de policía. Antes no las había, antes la gente era víctima de un delito y tenía que esperar a ver si un policía pasaba o una patrulla circulaba por la zona. Hoy no, hoy hay infraestructuras muy claras para prevención, para acercamiento, para información, pero sobre todo también para cobertura de cualquier riesgo. A ver, por aquí alguien que quiera preguntar. A ver, aquí hay una pregunta. Bien, bueno, pues en principio, secretario, felicidad por los avances que se tienen en la institución. En el sector que yo vengo de salud, de farmacias, trabajamos con los programas del Consejo Ciudadano. Hay un tema que nos preocupa mucho, el tema de la cannabis. Ya se ha legislado para uso médico, pero con todo respeto para muchos académicos que plantean pues, flexibilizar para el uso recreativo, nos preocupa mucho, porque pudiera ser la puerta de entrada para más adicciones. Este evento, sí, este evento reciente de los niños victimados en Miami, pues no es raro pensar o vincular de que también es parte de las drogas, de las adicciones, ¿no? Y a mí me gusta mucho el béisbol y Esteban Loaiza acaba de ser involucrado, un hombre que no tenía necesidad por cuestiones económicas de vincularse a las drogas, ¿no? Pero es parte de la cultura de las drogas. El mayor consumidor de drogas que hay en el mundo es nuestro vecino. De manera que lo que ellos han logrado para pues, la apertura de uso recreativo
tiene consecuencias y se paga factura por ello. Es decir, los estados de la Unión Americana que han tenido esa liberación han subido el 50% de accidentes de tránsito. Entonces, si aquí en México no tomamos con ponderación y con cuidado ese tema, pues pudiésemos homologar la situación que se vive en otros países, ¿no? Ese es el tema que nos preocupa. Ya la institución de policía, secretario Irán, ¿cómo ve este escenario? Yo más bien te daría una visión personal, porque en el tema de seguridad nosotros tenemos que actuar a lo que la propia ley nos dice. Yo creo que efectivamente el tema para uso medicinal está muy claro, a través de la ciencia, la aplicación tecnológica para la mejora obviamente de los niveles de salud de aquellos que presentan algún padecimiento, es obviamente algo que se tiene que reconocer. Y antes que pensar en el tema lúdico, creo que hay una gran brecha en medio. Hay una gran brecha en medio en donde el tema lúdico tenemos que pensar primero en niveles educativos, en el tema lúdico que los jóvenes y los niños estén lúdicamente jugando en sus parques, en sus espacios recreativos, de divertimento, y después pensar en otros temas al respecto de. Habrá mucho que crear en niveles educativos, culturales, para generar las condiciones suficientes para pasar esa otra siguiente etapa del uso con temas lúdicos. Creo que el tema médico está superado científicamente, y el otro tema creo que tenemos todavía mucho por hacer con la responsabilidad de legisladores, de gobernantes, de administraciones muchas, para que se abone y se mejoren los niveles de nuestra sociedad para pensar en el uso también en estas condiciones lúdicas. No es negarlo, pero creo que todavía hay muchas cosas en medio por realizar y mejorar hasta que esto pueda aplicarse. Por aquí había otra pregunta. ¿Alguien más por acá? Sí, por favor. Si se puede presentar, sería muy bueno. Fernando Córdoba, de la Armas. ¿Qué función y qué resultado tienen las torres de vigilancia como las que hay en Reforma y en los de Reyes? Bueno, las torres de vigilancia táctica nos dan un modelo operativo, se despliegan, se levantan, por lo menos son 3,5, casi 4 metros, en donde el ángulo de visión del operador en la parte alta puede tener una mayor observancia de un entorno. Por ejemplo, en Constituyentes es un corredor vial. En muchos de los casos, con el asentamiento vehicular, con la zona conurbada, existen un par de colonias, Gabriel Garza, etcétera, en donde muchos de los habitantes circulan ahí, y del otro lado tenemos una zona boscosa. La permisión de esta altura hace una revisión a un mayor largo trecho visualmente de distancia de quienes circulan y quienes utilizan puentes peatonales o caminan por las calles. Adicionalmente, estas torres tácticas tienen frecuencias radiales, tienen también en muchos de los casos, las de última generación, señal satelital, y la posibilidad también de energía eléctrica para tener computadoras que pudieran también abonar al uso de alguna consulta. Pero este es el tema, y algunas también tienen algunos mástiles de cámara, pero esta es la parte, insisto, en donde la tecnología puede ser aplicada y utilizada para mejorar las condiciones de generar seguridad en algunos espacios. A ver, por acá atrás, ¿Por qué había alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario? Comentario, pregunta. Buenas tardes, secretario. Yo quiero preguntar sobre qué se está haciendo en temas de anticorrupción de los policías, y cómo se está mejorando, digamos, los controles para que no extorsionen a los ciudadanos. Pero hoy tenemos una parte muy importante en donde tenemos que fortalecer la visión ciudadana de la policía y estos puentes de confianza, erradicando y cambiando estos temas de corrupción. Tenemos un gran reto nosotros, y quizás por ser muy llano, recordarás tú en los años 50, 60, hasta las películas de los cómicos mexicanos, el primer escarnio y el primer ejercicio de que es más pícaro el que corrompe a la policía, llega a una barandilla, se burla del juez, etcétera. Esos son los juegos con los que hemos crecido y visto en la percepción. Entonces, la corrupción a veces no es solo un factor del elemento policíaco, tenemos que sacarlo de todas las latitudes de nuestra sociedad. Lo que estamos tejiendo son aplicaciones tecnológicas para quienes tienen teléfonos inteligentes para que realicen un formato de denuncia. Tenemos también teléfonos a donde pueden acudir a realizar alguna denuncia. Nuestra aplicación Mi Policía tiene un espacio específico para realizar denuncias,
y es una de las aplicaciones de gobierno que han sido mayormente bajadas por las personas. Pero adicionalmente hemos fortalecido nuestra área de asuntos internos. Nuestra área de asuntos internos es la encargada de generar orden en relación a nuestros elementos policíacos. El año pasado tuvimos cerca de 12.000 procedimientos disciplinarios abiertos de investigación con 2.000 sanciones, 2.600 sanciones al respecto de los elementos. Algunas de ellas desde destituciones, pero sí hemos sido tan sólidos en donde algunos que han perdido la vocación del servicio y la misión de lo legal, hemos sido tan contundentes que los hemos puesto a disposición del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía de Servidores Públicos, para ser contundentes. Y algunos de ellos, déjenme decirle, algunos de ellos recibió una condena por 36 años, por privación ilegal de algunas personas. En eso somos muy claros, porque hay hombres que ofrendan la vida, hombres y mujeres, porque hay es un valor muy alto que requiere honor, valentía, legalidad, y sobre todo no puede ser que alguien tergiverse esos valores desviándose de los objetivos de darle condiciones de seguridad y vocación de servicio a la gente. Entonces, eso hemos hecho, pero adicionalmente para nosotros, en un ejercicio de transparencia, todos los días rendimos cuentas. Volumen de detenciones, las estaciones de policía que les hablaba son transparentes. La primera parte, aunque es blindado, es solo una pared de cristal que es visualmente perceptible por cualquier gente desde afuera hacia el interior de las estaciones. Entonces, todos estos ámbitos y señales son sinónimos de transparencia y de combate a la corrupción. Si no hacemos esto, muy difícil vamos a tejer esto que requerimos, que son los puentes de vinculación con la ciudadanía y el respeto hacia los cuerpos policiales. Secretario, buenas tardes. Antes que nada, felicidades por este seguimiento que ha habido en la Secretaría de Seguridad. Sí, hay un avance. Mi pregunta sería, ¿hay alguna reglamentación específica para la cuestión de la rotulación de las patrullas, de todo el equipamiento, hasta del mismo policía, en que el ciudadano pueda distinguirlos y no sea como en otras ocasiones, en otros estados, en donde pues se disfrazan, son piratones, ¿no? Esa sería la pregunta. No, sí existe una reglamentación tanto interior como exterior, también es un tipo penal que puede ser sancionado. Es difícil que haya una suplantación en este caso, y muy recientemente tuvimos el caso terrible de una reportera que quiso hacer un reportaje ingresando a nuestra institución disfrazada con un uniforme. Obviamente fue perceptible y obviamente fue puesta a disposición de las instancias penales, porque no es un juego, esta suplantación no es un juego, existen leyes, normas específicas y no es materia ni de escarnio ni de suplantación de quien está realizando la función del servicio público policial. En ese sentido trabajamos y es inclusive un tipo delictivo que tiene una penalidad al respecto. Gracias. Señor secretario, buenas noches. Yo quisiera comentarles, la casa de ustedes está en Atizapán y tengo que, por cuestiones de trabajo, tengo que viajar diario y cruzar Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan. Pues no tengo poco que decir porque todos ya están sabedores cómo se están suscitando las cosas de violencia, de robo, de asalto, de secuestro, principalmente en Naucalpan. Y cuando uno entra aquí a Toreo, baja del segundo piso, tiene que tomar el segundo piso porque es un poco lo más seguro. Cuando uno llega al Toreo, entras en un esquema de tranquilidad, porque se siente la diferencia del ambiente del Estado de México acá. Entonces mi sugerencia, mi comentario va en el sentido de que sería importante que el área de comunicación y vinculación de la Secretaría tomar ese contacto con la sociedad en general y pudieran toda esa labor que se realiza poderse mostrar. Yo creo que debe haber más vinculación de los niños, de los estudiantes con la policía, que lo vieran como la persona que los protege, y así en algunas otras capas de la sociedad y en todos los actos que realizan, que nos invitaran, ¿verdad?, para estar presentes. Yo me recuerdo de algunos en que en el colegio de policía nos invitaban para ir a las graduaciones, invitaban a mucha gente de la sociedad y se notaba la disciplina,
el orden, el compromiso, el mensaje que le daba al mismo secretario, y se notaba pues ese compromiso con la sociedad. Entonces, me parece que ahorita con tanta información que hay de otro tipo, sobre todo, digamos, la electoral y demás, se contagia y no se percibe bien esa, digamos, esa labor tan grande de esta ciudad de 15 millones, digamos, si lo quiero ver así. Es un comentario. Gracias. Muchas gracias. Allá por ese lado. A ver, pero iba a decir algo. Yo nada más te agradezco el comentario. Efectivamente, desafortunadamente no podemos difundir mucho porque no tenemos el recurso económico para sacar desplegados, etcétera. Curiosamente, también cuando empezamos a distribuir, por ejemplo, temas de detenciones en algunos medios de comunicación, hemos recibido detenciones exitosas. Hay veces que tenemos videograbadas, detenciones, etcétera, de distintos grupos delictivos que roban a comensales, que roban a negocios, que roban a casa de habitación, y a veces hemos recibido la respuesta de que ya no es nota, ¿sí? Y mucho menos el invitar a algunos medios a que acudan a estos ceremoniales como el Día del Policía y las graduaciones de nuestros cadetes. En muchas de las ocasiones no es para ellos un tema que sea vendible. Y he escuchado yo lamentablemente de muchos el decir que mientras no sea rojo o no tenga sangre, entonces no es un tema comercial. Entonces creo que esa es la parte en donde tenemos que abonar mucho todos. Por eso trabajamos en el día a día. Nosotros, déjenme decirle que con los niños, con la empresa Kitsania, tenemos un acuerdo, y la policía que se refleja en su organización de esta empresa, donde los niños acuden lúdicamente a realizar distintas actividades, es la policía de la Ciudad de México. Y hemos recibido unas cartas muy estimulantes todavía, en donde algunos niños todavía tienen temas aspiracionales de pretender ser policías cuando sean grandes. Esto nos da una esperanza y una expectativa de que las cosas cambien y se revaloren en su dimensión. Acudimos a las escuelas, van nuestras bandas de honor, bandas de guerra, a intercambiar honores con la bandera con los jóvenes, en las ceremonias cívicas de los lunes generalmente. Esta es la parte, y así como eso, muchos programas más. Pero no tenemos tampoco el recurso como para competir y difundir mayoritariamente, y tenemos que ir un poco como misioneros de puerta en puerta, abonando en esta estima de la gente. Pero estamos en ello, y además, si me permiten, cuando sea esta fecha de graduación de cadetes que viene muy próxima, también haremos la invitación para quien guste acompañarnos, y efectivamente es un ceremonial para nosotros muy importante porque son los nuevos policías, y en donde los valores, las familias ponen una expectativa y confían a los chicos, a la institución, para generar el bien en la sociedad. Entonces es un evento muy, muy importante. Gracias. Secretario, buenas noches. Carla de la Cuesta. Pertenezco a un grupo de asociaciones que luchamos contra la trata de personas, y en distintas ocasiones desde luego lo hemos visto comprometido y sensible este tema, pero me gustaría saber hoy su reflexión sobre cómo han logrado coadyuvar para avanzar en la erradicación de este delito. Bueno, mira, con ustedes, con organizaciones específicas, hemos tenido grandes acercamientos. Es uno de los delitos más lamentables, en donde, bueno, la libertad sexual de las personas, la libertad de integridad corporal es violentada de una manera muy lasciva. Y en ese sentido hemos trabajado institucionalmente con la Procuraduría, con distintas organizaciones, para generar condiciones, tanto permitir la denuncia y erradicar en los temas de investigación que nos permite cualquier tipo de delito que se presente. Además, adicionalmente, déjenme decirles que hoy en el tema tecnológico nos vinculamos mucho a través de nuestros patrullajes cibernéticos para que este tipo de delitos que a veces se fomentan y se ostentan en las redes o en temas obviamente computarizados a través de los ciberespacios, entonces también estar atentos y actuar en consecuencia. Los resultados son importantes porque se han abatido estos temas muy importantemente en la ciudad, como quizás no ha sucedido en otras latitudes, en otros estados, y creo que en esta tónica estaremos trabajando siempre de la mano con ustedes, con las organizaciones que nos permiten eso. Además, hasta fomento. Déjenos decirles que alguna de las organizaciones realizó alguna obra de teatro y también lo hizo propiamente para nuestros elementos policíacos, obviamente en el reconocimiento del tema y la importancia que tiene en darle la prioridad y el respeto a la integridad de las personas. Gracias. Señor secretario, Axel González de Blue Report. ¿Cuáles son los objetivos para este último año a su cargo de la Secretaría con el trabajo de las cámaras del C5 y del C4? La primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son las metas con la aplicación de Mi Policía?
Bueno, en el primer tema, en cuanto a las cámaras, son más de 20.000 cámaras las que existen en la ciudad. Todas ellas, hoy lo que está haciendo es actualizándose la capacidad de los softwares, vincularlas con un temas de reconocimientos faciales, en fin, con algunos temas inteligentes que dan estas aplicaciones para detectar inclusive armas, movimientos de grupos, la vinculación de más de 5 o 6 gentes que pueden constituirse en células o grupos delictivos. Y adicionalmente también en la aplicación de Mi Policía tenemos todavía que escalar. Prontamente estaremos generando nuevos beneficios en favor de la gente. La aplicación ya tiene, por ejemplo, temas internacionales porque para nuestros visitantes puede ser consultada en otros idiomas. La aplicación tiene temas de denuncia para quien es víctima de alguna vejación o un acto de corrupción policial. La aplicación tiene temas de emergencia porque adicionalmente se genera un geoposicionamiento para que quien sea víctima de un delito o piense que se encuentra en condiciones de riesgo, a través del geoposicionamiento de la aplicación, el policía más cercano a la zona va a atender o la llamada o se puede acercar al lugar. Ha habido transiciones en donde esta aplicación genera también teléfonos o una suerte de alarmas de emergencia con aplicaciones como Mi Policía en mi negocio, Mi Policía en mi escuela, Mi Policía en mi transporte. Y en muchos de los casos hemos trabajado con cámaras y grupos específicos, restauranteros, escuelas, etcétera, para que inserten estas aplicaciones en distintos ámbitos, para tener los niveles, lo que decía en origen, de conocimiento de la situación, para atender la eficacia de atenderlos en tiempo y generar la detención de los responsables en su caso. Aquí hay otro comentario, secretario, por favor. Bueno, pues, muchas gracias, señor secretario. Soy Francisco Mesa, de Scouts de México. Antes que nada, quisiera comentarle que para nosotros, para la organización, la Secretaría es un aliado estratégico, sobre todo para poder sensibilizar tanto a nuestra membresía como hacia el exterior. Y el segundo aspecto es que vemos como una necesidad la creación o el uso de espacios públicos coadministrados con la autoridad que estén enfocados en la prevención del delito. Nosotros hemos, a través de la propia subsecretaria Yolanda García Cornejo, bajado esos programas a nuestra membresía. Sin embargo, sabemos que a veces como organización nos quedamos cortos y una buena alternativa para llegar a eso sería generar esos espacios donde nosotros como sociedad civil organizada, el propio Consejo Ciudadano, pues puedan llegar tal vez a un mayor número de personas. Sí, quizás omitir que también uno de los trabajos que tenemos con los niños y los jóvenes es mucho con ustedes en ese tema de prevención del delito, que es fundamental para no llegar a los niveles de la comisión de los eventos delictivos y trabajar ya sobre la reacción al delito cuando éste se presenta. Tenemos más comentarios allá, secretario, por favor. Sí, por favor. Gracias, Erika, gracias, Ciro, por permitirnos este espacio de diálogo con el secretario Almeida. Yo sí no soy palera, pero vivo en la colonia Acacias, que está entre la Florida y la colonia del Valle, y yo sí le puedo decir que se ha reducido la delincuencia y el robo a casa de presión. No es una relación tipo policía de barrio, pero sí los patrulleros que sí veo una interacción entre los patrulleros y los ciudadanos que vivimos ahí. Y de hecho, un comentario chusco de uno de sus oficiales: pues ya están muy aburridos. Digo, no, es que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea de que lamentablemente pues solo lo malo vende, que lamentable que las buenas noticias no lo sean. Yo sé que hay 1000 problemas en esta ciudad y que la delincuencia está ganando espacios en algunos sectores, usted lo sabe mejor, pero sí hay que reconocer ese avance. Y por otro lado, mi comentario es en el sentido de lo que usted menciona, que para mí es súper importante, como madre de familia, como empresaria, como mujer, ¿cómo es posible que televisoras con alto rating hagan esas apologías del narco? Y lo último, vean la publicidad de Easy, donde el principal promotor de que te inscribas a Easy es el personaje de Aurelio Castillo. Y si lo ven, es él y un niño. Es aterrorizante eso, secretario. O sea, de verdad, me da muchísimo gusto que una persona de su nivel
toque ese punto, porque yo no había escuchado que ningún servidor público haga énfasis en esto. Lo felicito y le pregunto, a lo mejor soy muy ingenua, pero ¿hay algún plan de colaboración con las televisoras, no a la censura? No se trata de censurar por censurar, pero sí de un acuerdo de colaboración con las televisoras para que le bajen a esta producción de La Reina del Sur en adelante, de sus series que elevan, que hacen ídolos a los narcos. Una cosa son las series documentales de la vida y de cómo acabaron, y otra cosa es enarbolarlos, y están haciendo una televisión del glamour del narco, y ahí no están abordando nada en la prevención del delito, al contrario. ¿Hay algún plan o soy muy ingenua? No, mira, las televisoras, cada quien toma un tema de decisiones, no es un tema de legislación. Hemos trabajado mucho en ello, hemos tenido acercamientos. Les platicaré unas 2 anécdotas simplemente para abonar. Un día estamos en un operativo precisamente en la zona de Tepito. Es un operativo mega en donde van más de 1.000, 1.200, 1.500 elementos. Caminan en distintas zonas y calles del lugar para ver distintos tipos de delitos, robo de vehículo, quizás robo de algún narcomenudeo, en fin. Recuerdo que en esa ocasión iba con un grupo que iban, pues no sé, quizás 30 agentes, y de repente se acercó un grupo de 4 o 5 niños. Se nos acercaron. Yo ingenuamente, como bien dices, pensé que se iban a acercar a saludarnos, a decir algo. Se pararon, nos rebasaron, alguno de ellos en bicicleta, se puso enfrente y desde una contraesquina nos empezaron a insultar. Nos decían, lárguense de aquí, tales por cuales, bla, bla, bla. Quizás es parte de un entorno violento, etcétera. Pero adicionalmente esta frase, si no se van, les vamos a echar al Señor de los cielos, ¿sí? Entonces, esa es la división, eso es con lo que está creciendo y estigmatizándose muchos jóvenes. También hemos tenido casos de escuchar a niños que ya no juegan a policías y ladrones, juegan a ser sicarios, ¿sí? Este tema de cómo está cambiando el valor en nuestros jóvenes, esta información mal utilizada, esta apología del delito, hace esta pérdida, obviamente, de lo que está bien y lo que está mal, de lo legal y lo que es contrario a lo legal, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en ello y ojalá todos podamos abonar un poco también, ¿no? Otro comentario, señor. Buenas noches, soy Jaime Santoyo, consejero ciudadano y miembro de la Unión de Voceadores de México. Considero que como ciudadanos queremos seguridad, ¿no? Y ese es el tema de esta noche. Y considero que antes que una estrategia de corregir, una estrategia de corregir, quisiéramos una estrategia de prevención. Quisiéramos una ciudad en la que no nos tengamos que preocupar por eso, ¿no? Entonces, evidentemente hay un presupuesto que ustedes me queda claro que es limitado y que tienen que, pues, cubrir lo urgente, ¿no? Lo urgente es que, pues, tenemos crimen aquí, tenemos crimen allá, pero ¿de quién sería el trabajo? ¿A quién nos dirigimos como ciudadanos? ¿De quién es ese trabajo? De generar estrategias que corrijan lo que estaban diciendo con las televisoras, esa apología del crimen, ¿no? ¿Cómo hacemos que los niños que hoy nacieron en Iztapalapa, el día de hoy, están predestinados a ser delincuentes, ¿no? En un número muy importante. ¿Por qué? Pues porque están rodeados de una cultura de delincuencia. Entonces, debe llegar una propuesta, sentimos como ciudadanos que debería haber una propuesta en que se generen menos delincuentes, ¿no? Creo que es mucho más barato a tener toda una estructura en la que el niño vivió rodeado de delincuencia, se convirtió en un delincuente siendo adolescente o incluso niño, para él ya es algo normal, y entonces ya como ciudadanos la gente en ciertas zonas de la ciudad, la gente comenta, ¿no? Yo se lo digo porque lo he escuchado de viva voz, ¿no? Yo estoy rodeado de voceadores, ¿no? Es un nivel socioeconómico en la mayoría bajo,
y se escuchan esos comentarios, ¿no? En donde en las escuelas, ¿no? O sea, los niños están con compañeros delincuentes, ¿no? Y se ve normal. Entonces, ¿a quién le preguntamos en nuestro gobierno? ¿Quién se está encargando de generar programas para disminuir eso? Ahorita que escucho scouts, ¿no? Mis hijos son scouts. Y de veras tienen unos programas fabulosos que no son conocidos, ¿no? A lo mejor no estará de ustedes eso, pero sí coordinar programas en los que, por ejemplo, como en Colombia, ¿no? Que hace algunos años, Antanas Mocus, ¿no? Y dio un programa en el que se recuperaban espacios y al que era delincuente le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar esta plaza. Le decían, es tu plaza. Te vamos a dar pintura, tú la vas a pintar, tú le vas a acomodar el jardín, etcétera, ¿no? Son programas en los que se le va cambiando el chip a la gente. ¿De quién es esa chamba? ¿Es de la Secretaría de Seguridad o es otra instancia a la que tendríamos que dirigirnos para generar ese tipo de programas y generar menos delincuentes? No, mire, yo creo que habría dos cosas. Primero, no tendríamos que satanizar al habitante de tal o persona. Tenemos datos de mapas criminógenos donde reside a veces la delincuencia o tenemos antecedentes. Esta parte donde les hablaba de las estaciones de policía, tenemos una estación muy curiosa donde de un lado está Polanco y de otro lado está una colonia Tlaxpana, Pensil, que son zonas criminógenas, donde tenemos datos de inteligentes, de reclusorios, de que muchos de los que habitan ahí tienen antecedentes penales. Y este modelo, efectivamente, lo que dices, a lo mejor el joven ha crecido visitando al abuelo, al papá en reclusorio y es parte de la normalidad. La creación de una estación de policía en medio de estas dos tipos de colonias y distintas formas de vida genera eso, que el de aquí no aspire a obtener beneficio del de acá, que puedan coincidir, pero además que sepan en la estructura que hay algo que es lo legal. La estación implica eso, no es solo un modelo de un edificio como tal, tiene una connotación social también, ética de la legalidad. Pero adicionalmente hay muchos más planes y programas dentro de la propia Secretaría, pero también otros modelos de oportunidad en los temas de desarrollo social. Efectivamente, tenemos que generar en nuestros jóvenes nuevas formas de desarrollo, esparcimiento, cultura y manejo de la información. Porque además hoy tenemos que trabajar mucho en algo. Las redes sociales nos dan información muy rápida y con bajos niveles intelectivos y culturales es muy difícil. Hace una fórmula terrible, un collage que puede generar grandes niveles de riesgo ante falta de oportunidad. Y además también aprovecharía de decir en esto que lo que tú comentabas, nosotros en las redes sociales hemos encontrado gentes que por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 40 empresas detectadas que se dedican a hacer troles y a hacer críticas y a generar condiciones de crisis o generar estados o situaciones falaces que no son ciertas, en donde dicen, por ejemplo, les platicaré un día, nos dicen en el partido de la NFL no acudan, o igual el 15 de septiembre, no acudan porque hay un tiroteo y hay balazos, y pegan una foto y es una foto de Tegucigalpa, porque se ve ahí al fondo cuando ya haces un acercamiento y revisas la foto, ¡pum!, aparece que es una calle en Tegucigalpa, Honduras. Entonces hay gente dedicada a generar estas condiciones de percepción de crisis, pero también que eso afecta a las condiciones de la percepción y los niveles aspiracionales de desarrollo de nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar con realidad, con certeza, tenemos que generar seguridad, obviamente prevención, que el delito no se comete, eso lo decía yo en nuestra tendencia cero, que el delito no se comete, con modelos preventivos desde los niños, desde nuestros programas, y hoy por ejemplo peleamos para que se nos asigne un mayor recurso federal para temas de prevención del delito. Entonces, y además pedimos que las delegaciones desarrollen adecuadamente toda esta serie de programas específicos y no se vea solo como un nivel de oportunidad de recurso económico, sino que realmente estos modelos generen desarrollo, formación, cultura de la legalidad y oportunidad en la gente. Entonces, con eso seguramente, cuando esto funcione, nos va a dar las mejores condiciones para inhibir la delincuencia. Pero adicionalmente hay que ver que no tengan la oportunidad
de formar parte de la delincuencia. Les decía el tema original, el uso de las armas. Hoy es muy fácil acceder a las armas. En internet, a través del ciberpatrullaje, encontramos la oferta de estas plumas, que son armas de fuego, con una o dos armas, que se venden de manera muy ligera. Hemos realizado 3 detenciones de gentes que troquelan y fabrican pues estas plumas arma, plumas pistola, evidentemente que pueden llegar a la mano de cualquier gente. Y obviamente un arma, hoy tenemos que cambiar ese gran paradigma, porque, y perdón que lo resalte, porque es el gran reto hoy de nuestra sociedad. Una sociedad violenta, una sociedad que puede ser mal informada, y un tema de un joven que aspiracionalmente no tiene claridad en su ética y objetivos, y no encuentra un nicho de oportunidad de desarrollo, entonces puede ser parte de ser víctima de la delincuencia, ser parte de la delincuencia. Entonces, el uso de las armas hoy debe de cambiar, inhibir los riesgos. Aquel delincuente que anteriormente robaba una cartera, hoy nos encontramos que ese delincuente hoy trae un arma, y que adicionalmente no puede solo robar la cartera, sino generar un homicidio. Entonces, esta es la parte en donde debemos de trabajar, obviamente, colegiadamente, en distintos ángulos y temas, penalizando mayor el uso de las armas, haciendo que los programas, obviamente, den suficiencia en el desarrollo de nuestros jóvenes, obviamente, no solo de los jóvenes, de algunos adultos con oportunidad, obviamente también generar niveles de legalidad, como lo son las estaciones de policía, la vinculación social en la percepción de lo legal, trabajar mucho en todas estas modalidades para ir resolviendo este gran tema que es la prevención del delito en toda nuestra ciudadanía. Secretario, y ya estamos cerrando sesión, hay un par de preguntas más, por favor. No, aquí está José. Hola, ¿qué tal, secretario? Muy buenas tardes, soy José Antonio Puente, soy el director general aquí del piso 51. Tengo la grata y enorme bendición de ser el líder aquí de más de 150 colaboradores, adicional a más de 1000 socios que tenemos. Para todos nosotros el club es un núcleo de seguridad y de tranquilidad, donde tenemos la certeza de aquí no nos pasará nada, ¿no? Creo que es un espacio único en nuestra ciudad y por eso mismo nos reconocen nuestros socios. Sin embargo, no pasa un día en el que no llegue uno de nuestros colaboradores que haya sufrido un asalto o violencia en el transporte público, ¿no? Esto a nosotros en el club nos genera ausentismo, nos genera rotación de personal, nos genera un sinfín de problemas que creo que ninguna empresa es que no sea vulnerable a esto mismo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se planea hacer para que esto realmente cambie? El tema de la violencia y los asaltos en el transporte público son constantes. Creo que, como bien dicen, aquella persona que intenta probar lo mismo una y otra vez y que lo único que tiene es fracasos es una persona que se piensa demente, ¿no? Creo que se necesitan hacer cosas nuevas y ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día para lograrlo? No, yo creo que lo decía hace rato, el delito muta y nosotros reaccionamos en consecuencia. Reaccionamos a través de la información. La información que nos den la gente nos genera inteligencia, estrategia operativa. ¿Qué hacemos en el transporte público? En más de las ocasiones hacemos la revisión en las rutas, desde las paradas revisamos a los pasajeros, mochilas, etcétera, etcétera. Aleatoriamente, durante el transcurso de las rutas subimos a personal. En algunas otras rutas subimos a personal armado y hacemos la revisión de cada una de las rutas. Adicionalmente tenemos convenios, sino para dar certeza a la gente que utiliza un transporte. Sí. Ok, tenemos un par más, por favor. ¿Qué tal, señor secretario? Francisco Macías Valadez, presidente de los Descansos de México. Es un gusto estar aquí con usted para poder volver a poner sobre la mesa nuestro convenio de colaboración. Tenemos más de 18,000 muchachos en el Distrito Federal, 45,000 en la República y queremos ser más para estar colaborando con ustedes precisamente en la prevención del delito y en todo lo que es la colaboración, aprendizaje y poner en práctica con los muchachos. Creo que es en donde debemos de actuar, tener un civismo con la juventud para poder fomentar la prevención del no delito. No, gracias, y efectivamente este convenio que tenemos nos da un espacio de oportunidad para trabajar con los jóvenes. Hoy es una de nuestras grandes expectativas de mejorar este fiel de la balanza
y que en esta contención con la delincuencia disminuyamos la posibilidad de tener menos delincuentes a través de todo de las organizaciones como ustedes, pero toda esta serie de trabajos que traen valores aparejados, una noción ética de lo legal. Entonces, agradecidos y seguramente estaremos trabajando y con la oportunidad de desarrollar mucho más. Una pregunta más, por favor. Secretario, nada más, con todo lo que hemos escuchado, sin duda Central está en función de sus propios policías. Supongo que usted tiene muy claro el sentir de ellos. ¿Cómo se sienten actualmente en su papel en la sociedad, sobre todo si lo que hemos estado escuchando es que la percepción es que la seguridad no está como quisiéramos, que no hay toda la confianza hacia ellos que quisiéramos, etcétera? Pero ¿cómo se siente el propio policía en su papel en esta actualidad, digamos, en este momento? ¿Cómo se siente la tropa? ¿Cómo está de ánimo? ¿Usted tendrá ese pulso? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los observa? Yo te diría muy claramente que tenemos por ahí un estudio que nos hizo la Universidad de Yale. ¿Por qué dices si eres una policía robusta, una policía tecnologizada, volumétrica? Somos nosotros más que la Secretaría de Marina en volumen de personal. ¿Por qué la sociedad no tiene un nivel de estima? Y en ese estudio nos decían, algunos elementos decían, para mí es muy triste que a mí me digan que soy peor que un objeto, que no se me considere. Al árbol puede ser que alguien se detenga y le digan cuídalo, pero al policía, a mí, la misma gente que veo un árbol, me lanza vituperios. Y me siento muy mal, bocabajeado, etcétera, etcétera. Yo desde que llegué a esta institución tenía una gran misión. El eje de la seguridad son los cuerpos policíacos. Lo primero era fortalecer su moral, trabajar con ellos, darles honor, agruparlos a través de tecnología, procedimientos, capacitación, todo esto que ya hemos platicado, pero hacer una policía más fuerte, más eficaz y más respetada. Entonces creo que en eso hemos trabajado y siempre trabajamos mucho. Esto que les hablo de las estaciones de policía, que contiene muchas aristas, también tiene una parte muy importante. El policía normalmente no tiene a dónde ir al baño. El policía no tiene dónde usar una regadera ni guardar sus cosas. En las estaciones de policía ya lo tiene, por ejemplo. Y eso implica que una autoridad reconoce las necesidades del servidor público denominado policía y le concede espacios amables y dignos para la gente. Los vehículos más capaces, el equipo con mejores condiciones, chalecos, cámaras, etcétera, todo es en condiciones de que el policía se sienta mejor. La dotación de uniformes, etcétera. Me decían algunos de los compañeros, el último uniforme que escogimos, por ejemplo, el diseño que ustedes ven de tránsito, es un diseño de uniforme muy bonito, porque es un diseño que además muy equiparable al tema de uno de los uniformes que ganó un premio en Suecia, ¿sí? Y otro parecido en Italia. Pero el que se utilizaba antes, que era toda la camisola amarillo, y obviamente el kepi también amarillo, pues la gorra, para que ustedes lo conozcan, generaba un tema de vituperio o molestia de la gente, hacer menos. Y ellos también nos decían, se sentían menos policías por tener ese tipo de colores. Entonces, todo esto se ha venido trabajando para fortalecer la moral al interior. Yo soy una gente que me gusta trabajar, salir a la calle, conocer y estar con la gente. Yo no pido más, y ellos lo saben en ese liderazgo, de lo que yo también hago. Entonces los tiempos, la dedicación, la vida de un policía es muy complicada. Un policía a veces no duerme, un policía es el único servidor público, y lo filosofaba yo en estas lluvias. Cuando todo mundo sale a resguardarse de la lluvia, se van a sus casas, los vehículos corren y se está inundando algo, a todos le exigimos que el que salga a desbloquear una coladera o a empujar un vehículo, o el que permanezca dando vialidad porque el semáforo no funciona, todos pensamos que es el policía y nadie piensa en esa persona como el ser humano. Esta es la parte, insisto, en donde la estima social debe cambiar y además entender la importancia que tiene el policía para la habitabilidad de todos los días, el equilibrio social, la armonía de todos los días, desde un hecho de tránsito, desde un insulto, una riña o hasta un hecho delictivo. La estabilidad la genera un elemento policíaco. Entonces, a veces esta estima se hace tan cotidiana que pensamos que es parte del entorno, que es parte del paisaje urbano, pero no, estamos hablando de seres humanos
con una gran convicción de servicio, porque el policía sale, se moja, empuja un coche, se enfrenta a alguien armado por defender. Alguna vez también, perdón que me extienda con esta anécdota, en un foro una actriz, Maribel Guardia, nos decía un día, con varios sectores que suscribimos algún convenio porque nos gusta trabajar con todos los sectores, y nos decía, un día me robaron el reloj, grité, pedí auxilio, llegó un policía, me dijo a dónde. Me parecía a mí increíble, decía ella en su anécdota, que ese señor que no me conocía, que no conocía mi reloj, que el reloj no era mío, saliera corriendo y escuchara yo después disparos. Y pensaba, ese hombre se está poniendo en riesgo por mi reloj. Decía, esta es la frase de ella que es la vida, dice, yo ya no quería saber nada, yo ya no quería mi reloj y hasta quería ir, pero me esperé porque ese hombre había corrido para recuperar lo que era mío. Esa parte pues de la visión social tiene que cambiar, tiene que modificarse, porque estamos haciendo un gran trabajo y todos los hombres y mujeres que están en la estructura trabajando día a día, de sol a sol, con gran cansancio, con un nivel de riesgo, tenemos niveles de enfermedad, tenemos diabéticos, tenemos hipertensos, tenemos gente que por el nivel de esfuerzo que tiene la actividad que se realiza, hoy genera temas del orden personal que nadie más resuelve. Y además, curiosamente, por temas de permanencia y evaluaciones o lineamientos del ámbito federal, el policía después, curiosamente, no puede permanecer en su cargo si tiene algún tema de disfunción de la vista o es hipertenso, y entonces a lo mejor hasta tendríamos que prescindir de un elemento que bajó sus condiciones de salud por estar trabajando día a día en misión de servicio de la gente. Todo esto quizás, como lo dicen, la gente no lo sabe, pero esta es la parte de lo que deberíamos estimar para reconocer lo que es la policía, pero sobre todo los hombres y mujeres que conforman a la policía y que hacen que ésta tenga resultados y que esta ciudad pueda latir y vivir todos los días con sus cerca de 20 millones de habitantes y con todas sus cerca de 254,000 actividades que se realizan, financieras, turísticas, gastronómicas, académicas, lúdicas. La ciudad es un prisma, ¿sí? Es quizás una de las urbes, si no ya la más grande del mundo. Entonces, hoy esta ciudad funciona en mucho gracias al esfuerzo de las mujeres y hombres policías que dan certeza de lo legal y hacen el equilibrio de la convivencia cotidiana. Desde el hecho más nimio, más pequeño, un hecho de tránsito, una riña, hasta el tema de contender a la delincuencia. Esa es la prevalencia del orden y eso genera la habitabilidad de una gran ciudad como la nuestra. Y el sentir, creo que poco a poco se siente más fortalecido, porque trabajamos por ellos. Déjenme darles 3 ejemplos más. El Día del Niño, les hacemos una gran fiesta en el instituto a los hijos de los policías, donde tenemos cerca de 15-20 mil niños disfrutando juegos que rentamos, comida que les damos, y he recibido yo los saludos más nobles de los niños policías que pasan ese día y me dicen, hola jefe, ¿no? Y esa es la parte de pensar en nuestra gente. El día de la madre, les hacemos un gran desayuno a las mujeres madres policías, para que se sienten, para que tomen sus alimentos con el reconocimiento y el valor que deben de tener, un espacio para ellas. Y también el Día del Policía, para nosotros es un día de gran honor, en donde en todos los diciembres estamos haciendo un macro desayuno de más de 10,000 gentes, en donde les damos divertimento y se sientan a disfrutar y a que los atiendan simplemente para tomar un desayuno. Y ahí sí hacemos la invitación a muchos sectores de la sociedad que les hacen obsequios y los rifamos. Ese es un nivel de reconocimiento y preocupación por la gente. Creo que la gente lo debe de reconocer. Hoy la gente está en la intención de ser mejores, de capacitarse, de dar un mejor esfuerzo, como siempre lo hacen, pero hoy creo que también saben que son reconocidos y estimados institucionalmente al interior por su secretario y sus mandos, pero adicionalmente también vamos abonando en la estima social. Entonces, así es como está sucediendo y creo que en eso estamos trabajando para generar un buen esfuerzo y generar resultados. El policía debemos ser mujeres y hombres mejores para generar mejores resultados. También tenemos pues que pensar en ellos para que las cosas sucedan de la manera más adecuada. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el secretario, por favor.
Vamos a dar paso a la ceremonia de entrega de las propuestas. Le voy a pedir a Pepe Puente que pase aquí, por favor, y a Luis Huerman, presidente del Consejo Ciudadano, a quien le damos otro fuerte aplauso, por favor. Gracias. Yo, Irán, digo el reconocimiento, y como siempre hemos dicho, queremos y estimamos a nuestros buenos policías. La sociedad está en deuda con los policías. Los policías no están en el nivel que debieran de estar, y eso es culpa en gran medida de sociedades y de sectores de nuestros gobiernos. Y creo que lo que tenemos es que continuar en esa, no es una lucha, en ese proyecto y proceso de cada vez dignificar mucho más a nuestras buenas policías, para también ser la sociedad que los policías merecen. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues ahora le vamos a ceder la palabra a nuestro querido Pepe Puente para que, bueno, pues le dé unas palabras al secretario. Secretario, muchísimas gracias por estar aquí. Este espacio lo creamos, sobre todo Espacio México, en conjunto con Piso 51 y Blue Report, para transmitir las noticias buenas que se dan en este país, en esta ciudad, en esta gran capital. Para nosotros es un enorme orgullo tenerlo aquí, junto con algunos de sus elementos. No podríamos tener mejor personaje y de tanta altura como usted aquí. Entonces realmente para el Piso 51, para Espacio México, para Blue Report, es un orgullo tener este tipo de eventos. Muchas gracias por la disposición y por la apertura para este espacio, ¿no? Y bueno, hago entrega. Vamos a hacer entrega de las propuestas de ustedes al secretario de Seguridad Pública y al presidente del Consejo Ciudadano, para que en el seno del Consejo se dialoguen y se discutan las propuestas que ustedes hacen, y que dialogan directamente con un secretario, reconociendo además la apertura para dialogar con los ciudadanos que tiene el secretario. Muchas gracias. Hago entrega a Luis Huerman de las propuestas ciudadanas. A ver, secretario, para que se vea de qué...